decía que en un contexto de diversidad intergeneracional, como decíamos anteriormente cuando veíamos los indicadores sociodemográficos, cada día resulta más necesario crear espacios de participación y cohesión entre personas de distintas edades y generaciones. Por tanto, el envejecimiento de la población, como decía, es una conquista social, universal, ya que permite que en este momento puedan convivir hasta 4 generaciones bajo el mismo techo de nuestros hogares familiares. Como digo, a pesar de las diferencias entre países y dentro de cada país según las condiciones de vida de los adultos mayores. Pero lo cierto es verdad que esta madurez demográfica, como decía, refleja una progresiva mejora de las condiciones de vida de millones y millones de personas por factores sociales, personales y ambientales que, como decía, permiten que la esperanza de vida al nacer de las personas vaya aumentando progresivamente. Y eso, como digo, refleja el buen desarrollo humano de una vida cada vez más larga, más saludable, en la que se adquiere más conocimiento y uno quiere disfrutar de una vida cada vez más digna. Ante ese panorama social, por tanto, es cada vez más importante, como decía, que las personas jóvenes y mayores de alguna manera están llamadas a establecer sinergias intergeneracionales para progresar como grupos etarios en nuestras sociedades. Aun siendo grupos de riesgo de exclusión social, tanto los jóvenes como los mayores, por sus propias condiciones de vida, hay que decir que si se unen los unos con los otros, son capaces de superar cualquier situación de precariedad, de eventualidad, de dificultad, de riesgo de pobreza, de marginación, de exclusión social, porque afecta igualmente a personas jóvenes como a personas mayores. Pero si bien es cierto, como decía también anteriormente, la generación de adultos mayores, los actualmente llamados baby boomers, se han convertido en agentes de bienestar familiar y son el principal soporte de tantas y tantas familias jóvenes en situación de dependencia económica. De ahí que la solidaridad intergeneracional en sentido recíproco y mutuo ha sido y es para el bienestar familiar y social de muchos países un elemento primordial para avanzar como sociedad. Por tanto, es muy importante hablar de la importancia del aporte del capital social por la experiencia de vida a lo largo de la vida de tantos y tantos adultos mayores. De manera que tanto la juventud como la vejez, con diferentes experiencias biográficas, son personas que están aprendiendo a lo largo de la vida. Y tanto los conocimientos, las experiencias de vida de unos y de otros, como digo, en esos espacios, en esa de sinergia, de colaboración, permiten afrontar los retos en mejores condiciones posibles. Y para terminar el último bloque temático, hablaré de la huella generacional en nuestra sociedad y en nuestras organizaciones. Quiero decir que la demografía del envejecimiento refleja la evolución, como decíamos, de las estructuras de la población hacia sociedades cada vez más senescentes, es decir, sociedades que envejecen cada día más. Y cada día vamos observando en nuestros países personas con edades más avanzadas, que ya no se corresponden con la llamada tercera, sino también cuarta edad. Y de alguna manera la pirámide de edad se está invirtiendo y se está convirtiendo en una Y, porque se están acelerando, como digo, el hecho de que haya cada vez más personas mayores, el tramo de 60 para arriba se está haciendo cada vez mayor, mientras que los tramos etarios infantiles y juveniles cada vez se están adelgazando más en la llamada pirámide de edad, con lo cual eso provoca ese llamado envejecimiento demográfico de la población. Y en esta época de cambios, con motivo de la pandemia global del coronavirus, resulta estratégico, y especialmente está dirigido a los jóvenes y a los no tan jóvenes que participan en las organizaciones que forman parte de PROA, de que puedan fomentar espacios de convivencia entre personas de distintas edades y generaciones para, como digo, progresar en lo que podría ser esa sociedad post-coronavirus. Por tanto, es momento para reflexionar sobre las distintas brechas sociales que evidencian más que nunca situaciones de crisis sanitaria, social, económica y política, y es momento también para cambiar ciertos paradigmas sociales, no solamente de las personas mayores, sino de la convivencia intergeneracional tan necesaria para romper esa división social
entre nosotros frente a ellos. Y de esa manera, como digo, demostrar que la sociedad civil está unida y que son capaces de reaccionar frente a los efectos perversos del coronavirus o de otros virus, como pueda ser el edadismo, que, como decía, es una forma de discriminación social por razón de la edad, detrás del racismo y detrás del machismo. Y, por tanto, en ese sentir de establecer medidas para contrarrestar el llamado edadismo, es cada vez más importante, como digo, gestionar los recursos humanos de nuestras organizaciones con el llamado enfoque de edad, teniendo en cuenta la importancia de las edades, de las personas que forman parte de los trabajos en equipo, de personas de distintas edades y generaciones, de la importancia de acompañarse, de apoyarse, de adaptarse, de desarrollar sus capacidades al unísono, de acuerdo con las capacidades de unas personas y de otras. Por tanto, yo les diría que es muy importante, como digo, crear espacios, equipos intergeneracionales, donde se potencie la llamada huella generacional, para dar continuidad y desarrollo a organizaciones innovadoras que sean capaces de afrontar los retos de futuro. Como digo, uniendo el conocimiento, la capacidad, las habilidades, las destrezas de las personas mayores, de llamado talento senior, al igual que el talento junior, que refleja innovación, creatividad, emprendimiento. Sumando tanto el talento senior como el junior, somos capaces de multiplicar todas esas posibilidades, como decía, para afrontar cualquier tipo de desafío en las mejores condiciones posibles. Y de esa manera conseguir sociedades para todas las edades, donde el aprendizaje a lo largo de la vida, el envejecimiento activo, la gestión del conocimiento, la retención y captación del talento, sean cada día oportunidades de hoy para nuestras organizaciones, para nuestras sociedades, pensando en el mañana y pensando en las próximas generaciones. Y por mi parte es todo lo que quería contarles. Y si os parece bien, pues abrimos ese turno de palabras y de reflexiones. Gracias por vuestra atención. A ti, Santiago, en verdad, muchísimas gracias por lo compartido. Creo que dentro de todo lo que se viene manejando en este momento en el que estamos en relativa pausa en casa, es importante entender que hay muchas iniciativas sociales, se viene gestionando mucho trabajo para llegar a poblaciones desfavorecidas desde muchos ámbitos. Creo que muchos de los que están sumados aquí pertenecen a organizaciones, hacen voluntariado, por lo cual entienden la importancia de igual generar este tipo de espacios. Algo incluso que nos tiene más preocupados y con la atención a 1000 es justamente la población de adultos mayores. Creo que es muy importante lo que mencionas sobre la huella generacional, porque sí entendemos que no podemos dejar a nadie atrás, no podemos dejar ni separar a la sociedad entre personas que, si bien los adultos mayores en este momento son más vulnerables, no significa el tema de estigmatizarlos, sino más bien normalizar esto e incrementar los cuidados y explicarles quizás aún de mejor forma qué tipo de cuidados deben tener, pero sin hacerlos sentir relegados, que yo creo que ese es el gran trabajo para todos en este momento, que es en verdad bastante crítico. Creo que como muchos tenemos familiares en ese bloque etario, lo que obviamente nos hace estar preocupados, pero también hay que entender, como decías hace rato, son personas que han atravesado por mucho y en verdad tienen todo ese valor y toda esa entereza de situaciones vividas que pueden transmitirnos, porque creo que nos compartían en algunas otras mesas de diálogo algunos compañeros que hacían voluntariado con adultos mayores, el tema de la importancia de justamente entender que estas personas también te dan calma, ¿no? Y era como una retroalimentación entre el voluntario y el adulto mayor, que yo creo que nos lleva a un concepto súper chévere, que es el que tú mencionas sobre huella generacional. Perdónenme, Fabricio, levantabas la mano. Sí, hola, ¿qué tal? Me interesaba escuchar la experiencia de Santiago, porque nosotros, yo coordino un voluntariado que empezó en la parroquia María Reina de San Isidro, en Lima, y sin querer, digamos, hemos logrado involucrar a mucha gente adulta mayor de la parroquia todavía, ¿eh? Entonces, ya se imaginan pues cómo es
esa idea preconcebida de los abuelitos, de los tíos, de las tías que van ahí, y la experiencia es espectacular. O sea, el voluntariado que yo coordino tiene chicos de 15 años y personas de 75 en adelante, o sea, más que envejecimiento maduro, de verdad son abuelitos, pues, ¿no? Y van ahí, nosotros tenemos, digamos, dos partes de la actividad. Una es la preparación de las meriendas, de los sándwiches, y el otro es ir a los hospitales a compartirla. Y la simbiosis es perfecta, porque van los señores que están libres desde las 4:30 a 5 de la tarde a preparar pues los 2.000 panes que tenemos que llevar, y por la tarde, a partir de las 7:30, 8, empiezan a llegar los chicos, digamos, las personas que ya van a salir de los hospitales. Pero hay un momento de unión, de comunión entre estas generaciones, porque son jóvenes, adultos y más adultos, ¿no? Y todos conviven de una manera muy dinámica. O sea, no hay o sea, con respeto, con cariño siempre, pero todos se juegan y la pasan muy bien. Y de verdad que sí, es muy válido todo lo que tú has compartido. No fue algo planificado, no fue algo, digamos, estructurado para convocar. Y una de las primeras reflexiones es que hay muchos adultos ahí esperando una oportunidad esperando digamos, ¿dónde van, no? ¿Dónde voy? No hay alguien que les pueda decir, mira, este es un voluntariado especialmente, porque siempre se apunta a esto, especialmente para adultos, especialmente para jóvenes, especialmente para niños, total. Aquí empezaron a llegar la gente. Justo ayer estaba con gente de la Municipalidad de San Isidro, que es un distrito acá en Lima, y les preguntaba si tenían plataformas de voluntariado. Y una municipalidad, digamos, relativamente importante como esta no tiene una plataforma de voluntariado. Entonces, hay muchas ganas de las personas adultos mayores de salir o de involucrarse en los procesos, en las propuestas que hayan. O sea, de hecho, yo lo puedo comprobar que sí hay. La cosa es gestionarlas, abrirlas, promocionarlas también, ¿no? O sea, digamos, yo a nivel de parroquia la tenía fácil, porque la gente veía lo que estábamos haciendo y se metía nada más. Y empezaban a jalar, y de pronto pues tenemos un grupo de calculo fácil, 15, 20 personas encima de 65 años, que todas las semanas han estado viendo, ahorita ya no, pero lo mantenemos activos por el chat. Digamos que es una cosa muy viva, ¿no? Y se han involucrado, son los primeros en compartir todas las publicaciones del Facebook. Hasta es tierno ver cómo se van equivocando, pero van aprendiendo. Nada más, gracias Santiago, permiso. Gracias Fabricio por tus palabras, y evidentemente ponen en evidencia que la solidaridad intergeneracional a través del voluntariado es una realidad que puede ser efectiva y que además, por un lado, contribuye, como decías, al bienestar de esos adultos mayores y de esos jóvenes. Y seguramente hubiera sido interesante haber hecho un mini estudio para ver cuál es la percepción social que tienen los jóvenes de los mayores y los mayores de los jóvenes al principio. Y al final, poder comparar cómo se veían al principio de la acción social y cómo al final, después de toda una serie de meses, colaborando activamente entre personas de distintas edades. Es una sugerencia, Fabricio, que te ofrezco, porque creo que sería interesante que lo pudieras valorar desde el punto de vista científico-social, si tienes interés, para tú mismamente o vosotros mismos como organización daros cuenta de cómo cambia la percepción social sobre las edades, sobre las generaciones, cuando se empieza y cuando se termina, ¿no? Como el pre y el post, ¿no? Incluso, claro, solamente si te animas... cortito, bueno, eso tenía que ser algo muy cualitativo, más que cuantitativo, pero efectivamente pasamos por un proceso, porque ya, digamos, los que estamos al medio, de los jóvenes y de los más adultos, empezamos a ver de que los chicos habían confiado en que los adultos iban en que los adultos mayores iban a hacer la merienda ya. Entonces llegaban solamente a recoger el producto para llevarlo al hospital y no hacían limpieza. Entonces tuvimos que aceitar toda esa parte, porque también los señores decían, bueno, yo quiero ir al hospital, pero es muy tarde, por lo menos yo preparo y ustedes limpian. Entonces hemos tenido que ir acomodando, porque efectivamente pues llegaban los chicos y ya estaba todo listo solamente para hacer la salida. No se habían involucrado en otro proceso. Y hemos tenido que ir ahí armando varias cosas, pero sí, digamos, el espacio es muy reivindicativo para jóvenes, adultos y más adultos. O sea, era su momento de
realmente... es interesante porque los chicos, si no van, no contestan el chat, no les interesa, ¿no? O sea, nosotros no tenemos un voluntariado muy rígido, pero los señores que no iban estaban por el chat disculpándose, pero no puedo ir, se les hizo tarde, que estoy enfermo, que por aquí, que por allá. 12 educaciones totalmente polarizadas, ¿no? La vieja escuela, disculpa, no puedo ir, y los chiquillos que ni siquiera te contestan el chat, pues, pero se aparecen. Pero es súper interesante. Es chévere, Fabricio. Gracias. Chávez levantó la mano. Hola, Santiago, hola a todos. Hola, ¿qué tal, Chávez? Gracias. Bueno, mi nombre es Isabel Rengifo, pero me gusta que me digan Chávez. Bueno, yo acá en Lima lidero una organización que se llama Pintando Sonrisas y que trabaja con adultos mayores. ¿Ok? Entonces me ha parecido súper chévere todo lo que nos has contado. Entré un poquito tarde, en verdad, porque estaba terminando justo con una reunión, y quería como que resaltar esto que mencionaste del edadismo, ¿no? De estos prejuicios que siempre hay en base a la población adulta mayor y que es bastante importante y que mucha gente en verdad no conoce, ni siquiera conoce el término de la palabra edadismo y gracias por mencionarlo y por recordarlo, ¿no? Y también aclarar, porque muchas veces ha pasado que las personas en general piensan de que los adultos mayores, todos los adultos mayores son vulnerables, ¿no? Cosa que está completamente errado. Obviamente ahorita en esta situación de COVID sí son vulnerables por el tema de la edad, de la salud y todo eso, pero es importante mencionar que no todos los adultos mayores están en una situación de vulnerabilidad siempre, ¿no? Entonces, nada, yo justo tengo que irme volando a otra reunión ahorita. Quería agradecerles a todos por la organización de esta charla y a ti por todo lo que comentaste. Me hubiera encantado seguir hablando acá, pero me van a matar si yo tardo al otro lado. Así que nada, les mando un abrazo, Santiago, y muchas gracias. Un gusto. Nada, oye, Chao. Chávez, por redes sociales me puedes seguir, nos podemos seguir y podemos seguir con el diálogo desde la distancia, ¿de acuerdo? Me encantaría. Si tienes interés, Ahora te sigo. las compañeras creo que tienen una diapositiva donde aparecen las redes sociales Sí, de que sean va. consultores y mías, que si la pueden poner, pues mejor para que puedas tomar nota, hacer una captura de imagen, si te parece bien, Chávez. Ok, chicas, ¿me lo pueden pasar, por favor, Sí, por para supuesto. seguirlo? Sí. Además ¿Ya? les vamos a compartir la presentación de hoy día, así que no se preocupen. Ya, perfecto. Les mando un abrazo y que tengan un súper día y que disfruten de este encierro. Les mando un cariño grandote a todos. Muy bien, gracias. Un A abrazo, quedarnos en Chávez. casa. Cuídense. Chao, chao. 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 Carla, levantaste la mano. Sí, buen día con todos. Bueno, igual que los demás, un poco sorprendida y agradecida también por este espacio, por la participación con ustedes. Un poco escuchando a Santiago, que no es la primera vez, ya esta es mi cuarta vez. Hay algo bien interesante para las organizaciones que hacemos voluntariado, o los voluntarios en general, y es justamente en esta línea difusa, cuando trabajamos con otras personas, que tiene que ver con el trato o el reconocimiento del otro, ¿no? Una cosa en el edadismo y estas difusas formas de discriminación hacia adultos mayores tiene que ver con, en algún espacio, la confusión o el tratar como sinónimos dos términos, el de cuidar y el de asistir, ¿no? O sea, hay adultos mayores que están en situación o requieren cuidados, porque ya sea que por sus capacidades cognitivas se ven comprometidas, ya sea porque tienen demencia, porque tienen Alzheimer, o porque tiene una edad tan avanzada, así que requiere de cuidados. Y otra cosa es la asistencia, o sea, adultos mayores promedios que, si bien todavía funcionan al 100% o casi al 100% sus capacidades cognitivas o intelectuales, están impedidos de hacer algo, ¿no? Entonces vemos como, por ejemplo, hoy en día con la situación COVID y con las múltiples iniciativas que se están haciendo en favor de la población de adultos mayores, vemos como incluso hay algunos sesgos de infantilismo a la manera de abordarlos o
hay una forma de tratarlos como si fueran nuestros abuelos, ¿no? Con un cariño y con un contacto que a veces, en vez de ayudar a hacer un puente, genera como una brecha o permite que se afinque el prejuicio de verlos como dependientes, como frágiles, como si no fueran capaces de, o si no fueran útiles, ¿no? Y eso es una invitación que hacemos y que hemos ido trabajando como recomendaciones, que hay que ver que los adultos mayores de hoy en día, a los que muchos hacemos voluntariado de acompañamiento, tienen toda una historia, tienen un bagaje, tienen una cultura, han vivido situaciones que muchos de nosotros ni siquiera. Y la otra es que hay unos saberes allí, que es importante que cuando nos acerquemos desde la empatía, también nos acerquemos con mucho respeto al otro. Al igual que la forma de entender que el talento senior y que los adultos mayores tienen mucho para dar. O sea, si a ver, vamos antes del COVID, muchos de los adultos mayores, cuando muchos nos vamos a trabajar, ¿quién nos cuida nuestras mascotas? ¿Quién nos cuida nuestros hijos a veces? ¿Quién nos ayuda con los quehaceres en la casa? ¿Quién a veces incluso es el sostén de la familia? Son nuestros adultos mayores. Y también vemos cómo en diferentes estructuras de la sociedad tenemos discriminaciones por edad. Y eso es algo también que hay que alentar y cuidar en nuestras organizaciones, porque hay como una efervescencia del voluntariado juvenil. Y ojo, también tenemos mucho talento senior que puede aportar así inmensos tesoros para nuestras organizaciones, y que esta situación de COVID también nos puede ayudar a replantearnos y es como vemos a los adultos mayores, ¿no? Que si bien hay una ley que tipifica una edad, un número para clasificarte como adulto mayor o no, hay que ver sus otros talentos, su capacidad intelectual y cognitiva y su disposición de dar, ¿no? Su nivel de compromiso, de ser útil a la sociedad, y que creo que eso nos puede ayudar mucho como organizaciones, entender que, bueno, estamos tratando con personas. Eso es un poco lo que de todos estos diálogos siempre he recogido de Santiago, y agradezco, y viendo la labor de cada uno de nosotros en las diferentes organizaciones en las que hemos participado, es recordar esto, que estamos trabajando o estamos tratando con personas, para personas y desde las personas, ¿no? Eso era un poco lo que quería compartir y recoger de este diálogo en nuestra labor. Gracias, Carla. Denme un segundo, por favor. Sí, creo que es un poco redondeando todas las ideas que hemos estado chequeando el día de hoy. Yo creo que sí es importante comentarles que ahí está el último slide en el que van a poder ver las redes sociales. Aquí el buen amigo Santiago Cambero, de nosotras Carla y Anca en Consultores, y les vamos a compartir la presentación también para que puedan difundirla. La voy a colgar para los que estamos en el chat de PROA. Voy a simplemente darles acceso a un documento para que puedan ver la presentación. Y si tuvieran consultas, están allí las redes sociales, se pueden dirigir a nosotros desde cualquiera de los ámbitos. Igual síganos. Y yo creo que sería todo por hoy. Una última cosita antes de... estamos justo en la organización de un foro digital en el marco del Día de la Solidaridad Intergeneracional, que va a ser el próximo 25 de abril, así que muy pronto estaremos compartiendo información. Hay una actividad bien chévere que estamos organizando en alianza con Santiago y algunos especialistas de España y de Perú. Así que estén muy atentos, por favor, de las redes, y a través de su correo electrónico, aquellos que nos autorizaron, vamos a estar compartiendo información de interés con estos tópicos. Y bueno, ahora sí, yo creo que esto. Muchas gracias por las preguntas. Yo quería decir... No, dale. No. Yo quería decir que mientras los compañeros y compañeras de organizaciones de PROA no dicen nada, yo sí que quería hacer una pregunta, si me lo permitís. Carla, a mí me gustaría saber cómo se está desarrollando el voluntariado en este momento de confinamiento. ¿Qué innovación social desde el voluntariado, desde las organizaciones que forman parte de PROA, digamos, están ingeniando
para seguir, digamos, de alguna manera haciendo acción del voluntariado? Si alguien quiere responder. Me interesa mucho saber cómo se está gestionando el voluntariado en estos momentos en Perú. Hola, Santiago. Carolina. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Hola, soy Carolina de Proa. Justo a comentarte un poco lo que hemos estado trabajando con algunas organizaciones, tanto en temas de psicología, en temas de educación y en temas de, inclusive, asesorías integrales a microempresarios. Lo hemos, la verdad es que el reto principal ha sido el tema de la conectividad, ¿no? La conexión con las comunidades. Así todo lo hemos trabajado o lo estamos trabajando. Estamos trabajando, por ejemplo, 2 programas, que es Guerrero Emprendedor y Guerrero por la Educación. Guerrero Emprendedor es principalmente que estamos trabajando con microempresarios, bodegueros y consultoras de ciertas líneas de belleza, decirlo así sin nombrar marcas. Estamos trabajando con ellos, brindándoles apoyo en 3 módulos, ¿no? Que es finanzas, marketing y operaciones, para que ellos también, hay muchos microempresarios que han parado y la idea es poder ayudarlos o brindarles este apoyo para que tengan estos planes de contingencia o planes, o ya una estrategia establecida para cuando regresen, por decirlo así, al campo, ¿no? Y que aprovechen ese tiempo, porque no es un tiempo muerto, sino es un tiempo en el cual, si bien estos microempresarios no están vendiendo, es un tiempo de planificación para ellos, ¿no? Y en cuanto a educación, también es un tema de trabajo que estamos viendo con diferentes albergues y colegios, en los cuales les estamos brindando talleres de matemática, talleres de reforzamiento de comprensión lectora, en base a la currícula nacional del Ministerio de Educación, ¿no? Entonces, bastará sea este reforzamiento de los pequeños para acompañarlos en el avance curricular. Y justo nos interesa mucho el trabajo con los adultos mayores, ¿no? Hay un programa de voluntariado lanzado al Bicentenario, para poder, voluntarios llamen o monitorean a los adultos mayores, ¿no? Esto de por sí igual ha traído algunos temas de salud mental para los propios voluntarios, que también se han encontrado con algunos casos de que algunas personas adultos mayores, como comentan acá, no hay tantos estigmas contra ellos, en el sentido de que no los tenemos que tener completamente aislados, que inclusive pasaron mucha información sobre las personas mayores mayores de 60 años o 70 años en el cuarto, encerrados, y los demás pueden estar, le alcanza la comida. Cuando, es cierto, mis papás tienen 69 años y yo vivo con ellos, juego con ellos y demás, ¿no? Entonces, estamos justo trabajando también, viendo la forma de cómo poder generar este programa de voluntariado con adultos mayores, que no necesariamente ellos tienen que ser la comunidad beneficiaria, ellos también pueden ser los voluntarios, inclusive hacer estos cuentacuentos para los niños o ser voluntarios en temas de educación para los pequeños, ¿no? Como tú dices, este talento senior, que ellos tienen tantos conocimientos, tantas capacidades, habilidades, que ponerla también a disposición, y es un tema de propósito. O sea, nosotros que estamos aquí en todo este tiempo de cuarentena seguimos activos y seguimos como que yo me siento tranquila porque sigo trabajando y sigo viendo formas de ayudarnos. Entonces, es también darle un propósito o tener nosotros como personas un propósito para este tiempo. Entonces, creo que podríamos, en vez de aislarlos a los adultos mayores, es justo encontrar esa oportunidad para que ellos se puedan involucrar y darles un propósito más en esta cuarentena, ¿no? Entonces, ese es el siguiente paso que estamos dando para poder, justo combinando sonrisas con otras organizaciones de PROA, y bueno, ya desde aquí les abro también la invitación a demás organizaciones, poder juntarnos y establecer este programa de adultos mayores, ¿no? Muy importante. Pues muchas gracias, Carolina, por tu intervención, porque a mí por lo menos me permite tener un mapa de qué tipo de voluntariado se está desarrollando durante el confinamiento y que refleja por tus palabras que sigue habiendo inquietud por mejorar las condiciones de vida de otras personas que, bueno, sabemos que se encuentran en una situación bastante dificultosa. De todas formas, aprovechando lo que decía Carla, Carolina y el resto de participantes, es importante que agendéis la fecha del 25 de abril, porque yo creo que va a ser una experiencia muy interesante en el que vamos a poder nutrirnos mutuamente, muchas organizaciones sociales. Vamos a contar con expertos, tanto de Perú como de España, que van a poder poner encima de una mesa virtual
buenas prácticas que, bueno, se pueden posteriormente extrapolar en nuestros contextos, ¿no? En nuestro territorio. Y por eso, Carolina, yo te animo a ti y ya digo, al resto de compañeros y compañeras de organizaciones de proa a que participen activamente en esa actividad que tanto Anne como Carla van a lanzar en próximas fechas para que nadie se quede sin su plaza y pueda participar en ese foro virtual. Sí, claro, de todas formas. Sí, yo creo que rescato dos cosas, en verdad. Primero, creo que el trauma ya me estaba haciendo cerrar la pantalla y no ver la hora. Estábamos súper en tiempo, disculpen que me haya despedido, creo que me voy a despedir 3 veces más. Pero creo que algo que es súper importante es que estos diálogos nos han permitido ver cómo algunas organizaciones han venido haciendo el voluntariado, tipo el que siempre hemos realizado, estos cambios que ha comentado Caro, que es girar un poco al tema virtual, al tema digital y poder hacer de otra forma las cosas. Pero yo creo que esto, y me sumo a la invitación de Carolina, de que podamos trabajar en conjunto, porque hay que entender que el mundo ha cambiado y lo que vamos a tener a la vuelta, aunque nos levanten la cuarentena, es entender que también el voluntariado tiene que adaptarse a esta nueva realidad. Así que nos va a tocar, yo creo, revisar protocolos, generar nuevos perfiles, analizar algunas cosas que podemos trabajar en conjunto. Siento que somos muchas organizaciones que podemos colaborar con esto para poder entender que es importante también ver cómo va a ser el nuevo paso, cómo vamos a ejecutar ahora el voluntariado. Sí creo que hay muchos cambios, pero creo que algo que es vital es entender estos conceptos que hemos trabajado hoy para poder también hacerlo desde la humildad y el respeto y la integración, que yo creo que es una cosa que me sumo a lo que decía Carla, que es no hay que sentir que son una población a la cual cuidar y proteger como si fuesen desvalidos, que no lo son. Hay que entender que todos tienen gamas, todos tienen edades, hay distintas casísticas y nos va a tocar adaptarnos y co-crear, que yo creo que es lo más divertido. Carla, ¿te han dejado consultas en el chat? Sí, tengo una de Iria. Es para Santiago y dice, en España, ¿qué iniciativas de voluntariado hay con adultos fuera del COVID? Bueno, habitualmente hay organizaciones de voluntariado de personas mayores con personas jóvenes. Y os voy a poner un ejemplo para que lo entendáis, sobre todo en Perú. Aquí en la comunidad, en la región donde yo vivo, que se llama Extremadura, que está en el suroeste de España, muy próximo a Portugal. Yo vivo realmente en la frontera con Portugal, con nuestro país vecino, ibérico. Justamente en ese trayecto, antes de llegar a Portugal, hay un centro penitenciario en Badajoz. Y 3 días a la semana, grupos de 4 o 5 adultos mayores imparten clases de informática a jóvenes internos, es decir, a personas privadas de libertad. De manera que en ese centro penitenciario hay una especie de ciberaula en el que hay unos 11 ordenadores sin conexión a internet, porque está prohibido, porque no tienen acceso, evidentemente, desde el propio sistema penitenciario. Y entonces los mayores, 3 veces a la semana, como les digo, bueno, pues imparten clase, pero con el tiempo nos hemos dado cuenta, y yo conozco bien esa organización, que no es tan importante el contenido relativo a la informática como en sí el hecho de que adultos mayores representen un aire fresco en un centro penitenciario y que sean un ejemplo social y personal a quienes están recluidos, privados de libertad, cumpliendo una pena por un delito, cualquiera que sea. Y eso de alguna manera manifiesta, como digo, la importancia también de ese mayor, de ese adulto mayor, que como digo, está dispuesto a hacer cosas en favor de otros colectivos sociales y en concreto de jóvenes internos de un centro penitenciario. Pero también podemos hablar del caso contrario, es decir, de niños y niñas, jóvenes de centros educativos que están yendo una vez por semana a los centros geriátricos o también llamados asilos de personas adultos mayores en Perú, en los que durante un par de veces a la semana, bueno, pues participan
de una especie como de juego a través de la música, en el que escuchan música antigua de la época de estos adultos mayores y música de los jóvenes de hoy, y de alguna manera se genera un espacio de reminiscencia por parte de los mayores de lo que fue su juventud durante esa etapa en la que escuchaban esa música a modo de banda sonora, y también los jóvenes participan enseñándoles canciones actuales para que también ellos se activen y se muevan físicamente, bailen unos con los otros. Y bueno, son dos ejemplos, como digo, que demuestran en sentido, digamos, recíproco, cómo voluntarios mayores se ofrecen con jóvenes y jóvenes que se ofrecen con adultos mayores de residencias de mayores, ¿no? Por tanto, aquí sí que hay, desde hace una década, hay un voluntariado intergeneracional muy importante, y que debido a las circunstancias de ese contexto demográfico de envejecimiento de la población, como comentaba en mi intervención, cada vez es más necesario que en esa convivencia de personas de hasta 4 generaciones van a tener que coincidir en espacios de participación social, y creo que el voluntariado, estoy convencido, es uno de los espacios donde hay mucha más libertad de movimiento, de pensamiento, para que se encuentren personas de distintas generaciones, sin duda alguna. Gracias, Santiago. ¿Se me escucha? Sí. Sí, sí. No, solo saludarle. Yo soy de Galicia, pero vivo en Perú. Entonces, por eso me interesaba un poco saber, coger ideas de ahí y saludarte, que estamos cerca. Muy bien, compatriota. Gracias. No sé, yo siento que soy la que soy la que está revisando quiénes más tenían consultas. A ver, dame un segundo, por favor. Sí, creo que hemos contestado a Iria. Iria es la que ha dejado la pregunta en el chat. Y bueno, alguna persona más que se anime, si desea hacer alguna consulta, comentario adicional. Y si no, a través de las redes sociales, que para eso estamos. Si no, recordemos que este es un diálogo, así que es importante también escucharlos y conocer desde sus organizaciones cómo lo están haciendo, qué están haciendo en este momento, cómo van con el tema del COVID, y bueno, poder seguir compartiendo y hacer sinergia en este espacio, ¿no? Sí, bueno, ya que estamos, puedo hacer un comentario. A ver, claro, no sé si es un caso particular, pero por ejemplo, mi padre tiene 70 años y bueno, yo le animé y hizo voluntariado en Cruz Roja, pero por ejemplo, hay muchas en relación a esto del envejecimiento activo, ¿no? O sea, en mi pueblo, concretamente en Galicia, hay diferentes actividades para jubilados, digamos, que son mucho más baratas y en horarios adaptados para jubilados. Pero en el caso de mi padre, por ejemplo, a él no le gustan esas actividades, porque como son actividades para jubilados, él lo ve como, ya, son actividades para viejos, ¿no? Y entonces, por ejemplo, yo le propuse que fuese a yoga para el tema de ejercicio, y él fue por allí a ver solo. Y luego le dije, oye, ¿qué tal? ¿Te gustó? Y él, no, yo no voy a ir ahí, está lleno de viejos y yo no soy tan viejo todavía. Entonces, mi pregunta, Santiago, va un poco, o sea, ¿cómo promover actividades que no sean solo para viejos? ¿No? O sea, porque supongo que mi padre no será el único. Supongo que, y yo creo que voy a ser un poco igual, llegaré a esa edad y me costará asumir mi edad y no querré verme en actividades únicamente para gente mayor. Pues mira, Iria, tú y yo no nos conocemos, pero curiosamente yo conozco Galicia. Ajá. Y conozco una iniciativa que probablemente a tu padre le puede interesar. Toma nota, se llama Asociación de Voluntarios Informáticos de Galicia, AVISGAL. AVISGAL justamente es una de esas organizaciones de voluntariado senior que van a un centro penitenciario un par de veces a la semana para impartir clases de informática a personas privadas de libertad. De hecho, el centro penitenciario, estoy intentando recordar, creo que se encuentra cerca de A Coruña,
Ahora mismo no recuerdo. Ujú. Si me dijeras algún nombre, si tú lo recuerdas, de algún centro penitenciario. O sea, hay uno en Pontevedra, que es de donde soy yo, que se llama La Lama. Alama. No, No. no, ese no es. No, Ya. es otro. Lo podría buscar incluso, ¿eh? Lo podría buscar mientras hablo contigo, pero bueno, mientras hablo contigo voy buscando, ¿vale? Vale. Se llama Avisgal, Asociación de Voluntarios Informáticos de Galicia. Y como estas organizaciones, hay muchísimas prácticamente en toda España. Y justamente te quiero decir, Iria, que el perfil de adulto mayor que participa en este tipo de organizaciones suele ser ese tipo de perfil que tiene tu padre. Es decir, que no quiere ir como un jubilado al uso al Exacto. centro de mayores a jugar a las cartas. Te lo Exacto. digo porque Avisgal, y según hablo contigo, estoy abriendo la página web, porque tienen página web, bueno, pues ahí aparecen todas las actividades y aparecen justamente, como digo, bueno, pues aparecen las actividades que están haciendo. No sé si tú tienes acceso ahora mismo a Internet, Sí. pero si no te importa, lo podemos ver al unísono, avisgal.org. Avisgal.org, ya. Sí. Teixeiro. Ah, Teixeiro, ya. Claro. Ahí, en ese centro penitenciario, justamente fue la primera experiencia intergeneracional de una ciberaula que instaló la obra social La Caixa y que, bueno, a través de actividades de envejecimiento activo, consiguió que hubiera un grupo de voluntarios y voluntarias en Galicia y que, como te digo, van a Teixeiro un par de veces a la semana y llevan ya como más de, diría yo, más de 15 años yendo a este centro penitenciario y haciendo esa acción social. Estoy convencido que si tu padre tiene interés, seguro que va a estar muy contento, muy satisfecho. Que pruebe. Ya, pues Y después me cuenta. muchas gracias. Y ya me cuenta, y ya me cuenta. Y ya te cuento, a ver si... no me abre, o sea, me aparece una empresa que se llama Avisgal, pero lo buscaré bien después. Sí, Ya, pues, avisgal.org. ya, pues muchas gracias, sí, o sea, es que es un poco lo que estamos hablando, ¿no? Muchas veces es como actividades únicamente para ellos y claro, se sienten como, o sea, yo veo a mi padre, tiene 70 años y está súper bien, en forma. Entonces, claro, Sí. yo tampoco lo veo rodeado de gente que está ya pues con impedimentos físicos o, ¿no? Entonces es interesante, o sea, que puedan hacer actividades pero con cualquier grupo etario. Pues anímalo, Ya. Iria. Gracias. Yo le pasaré el dato, a ver. Gracias a ti. Gracias. Gracias. Iria, un gusto. Justamente de eso era la propuesta de este diálogo. Hablar de solidaridad internacional es justamente poder poner o articular, integrar talento junior con senior, ¿no? Que no sea como segmentado, el voluntariado de jóvenes, el voluntariado de adultos mayores, el voluntariado de mujeres, el voluntariado, no, sino que de alguna manera podamos ver que más allá de la edad, todavía podemos hacer este trabajo en conjunto y que además lo que sale de allí es muchísimo mejor a que si trabajáramos segmentados. Es un poco la propuesta, ¿no? Y ahí lo de el acuño del voluntariado intergeneracional y de la solidaridad intergeneracional. Sí. Tengo una última pregunta, ya nos quedan unos minutos. En el chat escribió Paola, dice, vengo planeando una especie de intercambio cultural y de lenguaje a través de una plataforma digital que busca tener como protagonista a la población adulto mayor. Una de las principales preocupaciones que tengo es que pueda ser elitista o que precisamente beneficie a esa población que tiene más, ya va que no logro terminar, que tiene más oportunidades, como mucho talento y experiencia y también dinero. Y con ello se deje de lado a aquellos que probablemente no posean smartphone o sientan que no es para ellos. ¿Cómo puedo garantizar que se pueda llegar a la población que creo pueda ser dejada de lado? Esa es un poco la pregunta de Paola, Santiago.
de acuerdo a su iniciativa. Muy bien. Yo le diría a Paola que aproveche al máximo los recursos, el conocimiento, la destreza, las habilidades, incluso los contactos de esa población de adultos mayores que ella, bueno, califica como elitista, que los aproveche al máximo y que en el marco de una organización social no lucrativa dedicada al voluntariado, ese mismo voluntariado senior trabaje para otros adultos mayores que no se encuentran en esas mismas condiciones socioeconómicas y de alguna manera, como digo, favorecer una mejora en las condiciones de vida. Es decir, utilizar a un mismo grupo etario donde hay diferencias socioeconómicas, y lo he dicho en mi intervención, que no podemos hablar de todos los adultos mayores de una manera homogénea, sino que hay diversidad de situaciones personales. Bueno, pues yo lo que le diría a Paola es eso. Aprovecha ese talento senior para favorecer que otros senior en circunstancias de, bueno, de exclusión o en riesgo de exclusión social o marginación puedan salir de esa circunstancia gracias al apoyo y a la ayuda solidaria de ese talento senior que puede dinamizar en su organización. Muchas gracias por tu Paola. respuesta, dice allí. Muy bien, gracias, Paola. Por ahora, esto es todo lo que tenemos por el chat. Y nosotros somos tipo reloj suizo, en verdad. Mirando un poco. Sí, son las 6:30, ¿verdad? Sí, somos un reloj suizo impresionante a pesar de la impronta del día de hoy. Pero sí creo que es importante y es lo que estoy viendo, Santi, y creo que nos está dando la oportunidad buenamente la plataforma de PROA, y es observar cómo se tienen voluntariados también en construcción, porque por ejemplo de lo que está hablando ahorita Paola es uno que es un proceso para tener una siguiente plataforma. Entonces, en verdad sí hay que entender que como si esto fuese un negocio, o como si esto fuese como cualquier otro proyecto en lo social también, se tiene que apuntar a un target, y es entender cuál es ese público objetivo al que finalmente vas a beneficiar o atender. Sí creo que es vital que para que salga bien y haya satisfacción de parte del que crea y de parte de quien va a recibir la iniciativa, o sea, tu público beneficiario, es que justamente analices qué es eso que quieres transmitir y cómo es que vas a llevarlo. Sí, el tema de la brecha digital es lamentable. Hay cosas que sí se pueden subsanar con la compra de material tecnológico y otra que no. Así que lo que yo creo que es importante es medir qué es lo que se va a brindar como producto social, cuál es el tipo de ayuda que se quiere llevar para poder analizar bien y definir ese target al cual queremos llegar, a qué población de adulto mayor estaríamos llegando, y también entender a cuál no, porque obviamente va a quedar gente fuera de este bloque si estamos hablando de que es un recurso tecnológico y sí depende de un material físico de tecnología. Así que es solamente ver cómo se plantea el proyecto y hacia dónde va dirigido realmente finalmente para que genere también satisfacción y no se sienta esto de, o sea, es que en verdad sí entiendo con respecto de la frase, el tema de tratar de no dejar nadie atrás, pero entender que esto podría ser elitista. Realmente no, porque son condiciones sociales distintas. Yo no creo que se te acuse de elitismo por generar una plataforma digital y entender que no va a llegar a todo el mundo. O sea, no tendría por qué. Así que yo creo que si se tiene un paquete de producto social bien cerrado, no tendría por qué ser calificado negativamente. Finalmente es un tema tecnológico y se tiene acceso a lo que se tiene. Es como ahorita que el Estado está pasando las clases y primero dijo, vamos a utilizar medios digitales. Y luego se dieron cuenta que en las zonas rurales no se tenía acceso y dijeron, bueno, cambiemos, giremos y vamos a salir del internet para entrar a la televisión, y en el caso de rural han entrado incluso a la radio. Entonces hay que entender que también la tecnología puede tener estas otras amalgamas y girar hacia otro tipo de tecnología para poder cada vez llegar a mayor difusión. Hay que entender obviamente que dentro de todos los medios, la radio es el que
tiene mayor alcance y también llega siempre, obviamente, si es que hablamos desde ciudad, de urbe y rural, obviamente es la que tiene mayor espectro de llegada. Así que eso simplemente para tenerlo contemplado, pero personalmente pensaría que el otro no es malo, tampoco tendría por qué sentirte que estás segmentando a las personas de mala forma, es lo que creo particularmente. Yo querría comentar, por ejemplo, al hilo de esto, ¿no? O sea, ahora las posibilidades que más tenemos es a través de virtual, o sea, para que no se pare, se pueden hacer cosas virtuales. Pero ¿qué otras alternativas habría para llegar a esas personas que no tienen acceso a medios? Yo trabajo, mi organización trabaja en zonas altoandinas y hay comunidades que no llegan incluso la radio, o sea, no tienen ni siquiera radio. Entonces, o sea, ¿cómo poder llegar? Por ejemplo, esta compañera, yo entiendo que se pregunte si es elitista, lo comprendo perfectamente, pero bueno, o sea, cada uno hace lo que puede y está bien llegar también a las personas que tienen acceso. Pero, por ejemplo, si nos ponemos como objetivo que ya quiero llegar a los adultos mayores que no tienen acceso a ni siquiera teléfono, por ejemplo, o sea, ¿qué otras alternativas habría de llegar? O sea, en teoría es el Estado quien debería llegar a esa población, ¿no? Pero bueno, ¿cómo podríamos nosotros contribuir a llegar a esa población que no tiene esos medios de comunicación? Mira, por ejemplo, Iria, te comparto una experiencia que viví el año pasado, no, el anteaño pasado, con los jesuitas en Cusco, en la zona de Pachanta, cerca de la Usangate. O sea, estamos hablando de 4.500 metros, es súper alto. Y sí, en la zona, por ejemplo, lo que hacen es criar alpacas. Y se estaba trabajando un proyecto sobre economía y base de información con respecto a economía. Yo en verdad vi a nuestros amigos jesuitas capacitar uno a uno, porque no llegaba ni la radio. Lo que tú dices es, en esta zona, por ejemplo, particularmente ya ni la radio llegaba, aunque igual ellos andan con radios chiquititas estas de pilas. Y sí, la capacitación es el uno a uno e increíblemente en estas zonas se llega mucho a través de la iglesia. Porque puede ser que no haya radio, no haya tele, no haya celular, pero de que va a haber una parroquia, va a haber una parroquia en la zona. Y en verdad, por eso el espectro de llegada, por ejemplo, de los jesuitas en la zona altoandina de Cusco, en la zona súper rural, es a través de las iglesias. Y ellos tienen todo un circuito de parroquias, que claro, lo que hace el sacerdote, que ahorita no recuerdo porque sé que no tienen ellos muchas jerarquías, pero es como que no es el arzobispado, pero bueno, esta otra unidad, perdonen que lo haya olvidado, pero lo que hace es difundir un mensaje y lo han estado trabajando súper fuerte con Cáritas y en este caso al sacerdote que yo conocí también era director de Fe Alegría. Entonces lo que ellos hacían era como armar paquetes de información y distribuirla y lo que sí hacía un grupo de voluntarios, siempre los voluntarios en todos lados llevando su cariño y energía, lo que hacían era dictar estas charlas y después de la misa las personas se quedaban un ratito más para escuchar la charla de economía y utilizaban pizarra negra con tiza blanca, esa es súper antigua porque esa también hay en todos lados, y utilizaban eso, porque claro, hay que entender que, y justamente por eso iba al cómo planteas el proyecto para nuestra compañera Paola, es simplemente, si tú tienes que entender a qué población vas a atender, vas a encontrar las herramientas para esa población. Porque si tú llegas al espectro de decir, oye, voy a ir hacia todos los adultos mayores de vulnerabilidad, no, pues no identificaste. ¿Cómo llegas a ubicar a tu población vulnerable? Aquí sí tiene que utilizarse geografía. O sea, yo sí creo que un proyecto eficiente es aquel que tiene un parámetro geocéntrico y dice, oye, mira, por si acaso solo voy a atender a esta población y la voy batallando con esta metodología. Este mismo método que ya me funcionó, lo puedo replicar, sí, lo que me hace a mí ser sostenible en el tiempo con mi tipo de atención, pero tengo claro a qué población estoy atendiendo y qué herramientas utilicé para ese público específico, ¿no? Entonces yo sí creo que algo que nos viene bien siempre es justamente analizar desde el beneficiario, entendiendo que somos dos. Yo como entidad que debo realizar una acción social efectiva y eficiente y cómo es que realmente estoy impactando en la vida de estas personas. Entonces, para mí es un poco, que yo sé que sueno medio cuadriculada, pero
pero es la forma más eficiente porque, a ver, el mundo social también está lleno de proyectos. Para hacer proyectos, bases tan sencillas como el método científico, y perdónenme la expresión súper limeña que voy a utilizar, pero es la vieja confiable. Es súper básica, pero es la que nos permite también hacer proyectos que se puedan medir y que puedan tener un alto impacto, así la población inicial atendida sea pequeña, por ejemplo. Sí, sí, ya. Iria, ¿cómo se llama vuestra organización? Centro Yanapanacusun. Estamos en Cusco también y trabajamos la prevención de la trata de personas. Bueno, la trata de niñas, niños y adolescentes, sobre todo. Y entonces, claro, ahora para el programa de Aprendo en Casa, claro, nosotros trabajamos con colegios y hay en comunidades que no entra la señal. Y con nuestro proyecto logramos implementar una radio en un colegio. Pero claro, hay que pagar mensualmente, entonces estamos ahí en ese proceso. Y por eso pensaba, o sea, lo de las iglesias es súper buena idea, pero claro, ahora no pueden ir a misa. Pero bueno, supongo que habrá el cura que puede ir por las casas. Lo que sí, Iria, si deseas, luego nos puedes escribir a cualquiera de nuestras redes sociales. Nosotros contamos con una aliada súper buena, súper linda, Santiago la conoce, Elizabeth, que se ha sumado a otros diálogos nuestros. Ah, Elizabeth Gamarra. Por supuesto, Sí, Eli es súper fuerte, súper potente, y esa mesa de trabajo de ella es súper buena, así que ahí mantenernos en la línea de comunicación todos, igual este circuito es grande, ¿no? Gracias. No, a ti por sumarte, en verdad. A ti, Iria. Ahí, Ánimo. quería agregar algo sobre lo de Paola, para que regrese al tema. Sí se me escuchan, ¿no? Sí, Caro, te escuchamos. Sí, Sí, te solo escuchamos. lo del tema de algo que yo aprendí o algo que yo escuché una vez en un workshop al cual asistí y que me quedó mucho en la cabeza, bueno, y en el corazón, principalmente es que el tema de voluntariado o ese tema social, normalmente tenemos también ese estigma de que siempre tenemos que dirigirlo a una población que tiene bajos recursos económicos, tiene falencias económicas. Y que por eso, o sea, solamente así es un proyecto social, pero no es, no tenemos que centrarnos o pensar que un proyecto social netamente tiene que apoyar o asistir a una población que no tenga estos recursos económicos, ¿no? Los proyectos sociales de sí pueden ir dirigidos a cualquier comunidad que tiene algún tipo de falencia. Yo he trabajado, tenemos esa mala concepción de que los proyectos sociales siempre es, y me pasa con clientes, y me pasa con voluntarios, y me pasa con todo, es como que, ya, pero ellos tienen calles, ellos tienen pistas, ellos tienen agua, entonces, ¿por qué los venimos a atender a ellos? Y es como que, más que yo he hecho proyectos de comprensión lectora, en asentamientos humanos como en los colegios donde la mensualidad es alta, por decirlo así, porque igual hay las falencias en diferentes puntos, están en todos los sectores, y más ahora hoy en día, todos los problemas que estamos viendo lo sufrimos todos los sectores, de repente en diferente magnitud, por algunas condiciones o por algunas características del sector o del distrito o del lugar donde vivimos, pero todos tenemos problemas o dolencias que asistir. Entonces, ahí, Pau, también te digo, o sea, no te centres en eso y no piensas de que es algo elitista, porque igual estás apoyando a una población que hoy en día la están indicando como una población que es sumamente vulnerable, ¿no? Sí, comienza con la población que tú ya tienes identificada y que tiene los recursos para poder de repente acceder a este tema de internet, y después es como que en el camino ir viendo cómo podemos seguir innovando desde nuestro propio proyecto para seguir llegando a más comunidades que de repente no tengan esa oportunidad de conexión, ¿no? Y eso es como nosotros hemos comenzado a través de Zoom, a través de herramientas de eso, para llevar estos webinars, y después inclusive ya lo estamos llevando, ok, mejor una llamada por teléfono, una llamada de WhatsApp. Ya lo estamos viendo cómo llegar a las personas que ni siquiera tienen celular. Entonces, en el camino también vamos innovando y vamos como que primero hemos dicho, ok, bien filtrar, ¿no? El público objetivo o el público al cual voy a atender necesita tener sí o sí internet y una laptop. Okay, no lo tiene, ok, entonces eso lo dejo para el siguiente piloto. Voy a pilotar súper bien con este primer público que yo tengo ya identificado.
después en el camino igual, como siempre, ¿no? Se mejora si se va innovando en el camino. Entonces, igual no pares porque creo que la iniciativa que tienes está súper buena, entonces, eso no sea una limitante nunca, ¿no? Cuestión también de ir adaptando a eso principalmente. Muchas gracias, Carolina, por tus aportaciones. ¿Qué es el objetivo que tiene estos diálogos digitales? O sea, no es tanto escucharme a mí durante 20-25 minutos, sino que cada cual comparta su experiencia en diferentes proyectos sociales y que de alguna manera pues, podamos construir, co-crear, ¿no? Algún tipo de iniciativa que podamos hacer incluso desde la distancia física, ¿no? En España y en Perú a través de PROA, y en ese sentido las compañeras tanto Carla como Ann, que sean consultores, están a vuestra disposición para asesorarlos en la gestión social. Gracias, Santi. Sí, yo en verdad me quedo mucho con lo que dice Caro. Creo que, y Paola nos ha regalado un gran ejercicio con su pregunta, Sí. que yo creo que siempre es importante justamente este hecho de compartir ideas. Yo creo que atravesamos cambios, incluso para las personas que generan proyectos. Y es que antes más bien era tipo, hay que ser herméticos, no comparto porque me van a robar mi idea, no quiero decirlo porque se me va a salar, no se me va a hacer realidad si es que lo digo en voz alta, pero no. Yo más bien creo que es importante justamente verbalizar y compartir, porque eso te genera a ti solidez, porque obviamente ya tienes un grado de síntesis más alto, porque por algo ya llegaste a verbalizar o escribirlo, en este caso. Y otra cosa que es importante es también entender cómo las demás personas pueden brindarte sus perspectivas con respecto de tu proyecto, ¿no? Entonces, en verdad, mil gracias por compartir la iniciativa. Espero que, como dice Caro, simplemente aquí se hagan adaptaciones, se revisen temas para luego poder dar a luz algo que sea totalmente satisfactorio para ambas caras, ¿no? A ver. Paola dice, gracias Carolina, tiene mucho sentido todo lo que dices, gracias por el espacio, gracias Ann, sí, muchas aristas que considerar en todo proyecto. Me quedo muy contenta de haber compartido mis dudas con todos ustedes y por sus respuestas. Gracias a ti, Paola, por regalarnos esta perlita para poder discutir, y bueno, a todos los que han participado el día de hoy, de verdad que sí, ha sido cada diálogo es interesante, es único, y bueno, esa es un poco la propuesta de esto, ¿no? Abrir un espacio para, si bien compartir información de valor, como la que Santiago nos ha dado en este diálogo, también retroalimentarnos con las experiencias locales y con los saberes de cada uno de nosotros sobre esto, ¿no? Que es un poco también la propuesta, co-crear, compartir, discutir, porque a veces uno, pues, ante tanta incertidumbre, se abruma, ¿no? A veces uno no sabe ni qué hacer, ni por dónde ir, y siempre tiende a sentirse en algunos aspectos solos, y bueno, esto es espacio justamente para decir, no estamos solos, no somos los únicos que nos cuestionamos, estamos en un momento de cuestionamiento global, y abrazando la incertidumbre, y lo que queda, pues, es justamente apostar al trabajo colaborativo y a las sinergias, ¿no? Organizacionales y de personas también, de tópicos, de intereses, y esa era la propuesta de este diálogo, de este espacio. Gracias a ustedes. Nos despedimos. Muy bien, pues muchas gracias. Le damos lectura a Mercedes, que sería la última frase del día. Claro que sí, Mercedes Paredes. ¿Cómo no? Muchas gracias por este espacio, ha sido realmente muy nutritivo. Sí, bueno, lo que pasa es que ese es mi rol, disculpen, ¿no? Le pongo un tono a los chats allí, me divierto. Pero sí, gracias a ustedes nuevamente. Y Iria dice gracias. Perfecto, en verdad millones de gracias a todos, el diálogo ha estado súper enriquecedor, en verdad, millones de gracias. Nos vamos despidiendo. Muy bien, pues nada.